Bueno, comenzamos. Lo primero que, bueno, el título es bastante evidente. Vamos a hablar del sistema límbico. Lo importante es que se entienda que es fácil. Es un tema bastante acotado, es un tema sencillito, no es complicado. Al ser uno de los temas más, eh, o sea, uno de los temas que vemos más al final de lo que es la cursada, creemos que tiene su grado de complicación, pero la realidad es que no es así. Vamos a entonces arrancar identificando las estructuras de este sistema. Obviamente el sistema límbico no tiene, bueno, ya me presenté, pero me presento nuevo, mi nombre es Liborio Escobedo. Actualmente me encuentro eh, dando clases en la Cátedra 2 de Anatomía. La idea de este curso, de esta clase en realidad, es una clase más de del curso de apoyo que damos desde la agrupación Nuevos Pasos de Ciencias Médicas, y el tema a desarrollar es el sistema límbico. Los bocinazos y el ruido de atrás espero que no los moleste. Se debería escuchar mejor porque tengo un micrófono nuevo, así es que espero que se escuche un poquito mejor. Lo que podemos ver en esta imagen de un hemisferio, en realidad de parte de lo que sería el romboencéfalo y tronco encefálico, de una vista medial, vamos a identificar primero y principal lo que es el lóbulo límbico cortical. Aclaro que cuando hablamos de un sistema, que es el sistema límbico, describimos más de una estructura. Y al ser el sistema límbico, evidente, me voy a acotar a hablar de neuroanatomía estructural, ¿ok? Porque mi idea es no abarcar más de 45 minutos la clase, y la estoy grabando evidentemente para que dure 45 minutos, y si me pongo a hablar de lo que significa el sistema límbico en cuanto a función, y es algo que no deberían evaluarles ahora, no llegamos a verlo todo. Así que empezamos con la parte más superior, con lo que sería el lóbulo límbico. Cuando hablamos del lóbulo límbico estamos hablando principalmente de una estructura cortical, de una estructura subcortical y obviamente de sustancia gris. Y ya en el inicio, si quieren damos vuelta a esta imagen, vamos a darnos cuenta que los nombres que le dan aparte del lóbulo van a ser bastante variadas. Vamos a dar vuelta a esta imagen, así no se confunden, para que sea espejo de la que vimos recién. Entonces podemos decir que tenemos una parte, acá en este esquema que está sacado del Haynes, lo que sería gris sería todo en puntitos, y en blanco puntitos sería todo lo que estoy marcando ahora con el mouse, sería lo que corresponde precisamente al lóbulo límbico. Vamos a tener una primera parte, que es esta que está acá, que nosotros vamos a llamar área septal, y empezamos con los nombres raros, que es que hablamos de área cuando en realidad, vamos a hacer una cosita para que ustedes no se compliquen la existencia. Acá al final no, más o menos en la mitad de la presentación, yo les agregué lo que sería un resumen de los nombres o de la nomenclatura que vamos a usar. Cuando hablamos del lóbulo límbico, que es sustancia gris, o sea, corteza, se van a dar cuenta que los nombres correctos, si quieren, serían los que están acá en naranja, arriba, como circunvolución paraterminal, circunvolución del cíngulo, istmo del cíngulo y circunvolución del párico hipocampal, o los nombres que están abajo. Normalmente nosotros en la cátedra y en las distintas textos que nosotros usamos, a la circunvolución paraterminal, que tiene relación precisamente, vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a dejar acá. Por ejemplo, cuando hablamos de circunvolución paraterminal, o sea, la primera parte de lo que sería el lóbulo límbico, estamos hablando de lo que está por debajo de esta partecita que estaría acá. Toda esta corteza que estaría acá sería la parte cortical del lóbulo límbico paraterminal, que nosotros comúnmente le llamamos área septal, y que evidentemente adentro va a haber sustancia blanca y va a haber sustancia gris. Y a la sustancia gris los denominamos como núcleos septales, que cuando ustedes estudiaron Fornix tuvieron que haber hecho o haber escuchado ese nombre como núcleos septales, como el punto donde terminaban de unirse algunas de las fibras precomisurales del Fornix. No sé si recuerdan, eso nosotros algo comentamos igual. Bueno, volviendo a esto, la circunvolución, primera cosita, el lóbulo límbico va a tener 4 partes, como se ve acá. Y dijimos que la primera era la circunvolución paraterminal,
que va a ser la pequeña porción de corteza cerebral que va a estar por debajo de del pico del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que esto se llama la terminal? Bueno, eso sería circunvolución paraterminal. Después tenemos esta circunvolución que rodea lo que es el cuerpo calloso, por eso también se le puede decir pericallosa, que es el nombre que probablemente ustedes lo escuchen, pero también se le denomina circunvolución del cíngulo, que tiene que ver, nuevamente hago una aclaración, con lo que hay adentro de la circunvolución. O sea, la circunvolución del cíngulo, que es el nombre que se le da más comúnmente, va a rodear hasta que llega al rodete del cuerpo calloso. Obviamente estamos hablando de la sustancia gris, pero adentro hay sustancia blanca, y esa sustancia blanca que está adentro de esta corteza del lóbulo límbico se va a llamar cíngulo. Por eso a esto se le llama circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Y nos va a importar más adelante para hablar del circuito, de uno de los circuitos que nos interesan en sistema límbico. Espero no haber sido muy complicado hasta ahora. Y por último por último nos faltan dos. Después tenemos el istmo del cíngulo. En realidad no es, estos cuatro son cuatro estructuras que describen los textos actuales. Algunos textos clásicos como el Rubiero u otros agregan otras partes. Ahora lo vamos a aclarar igual. Entonces el lóbulo límbico, dijimos circunvolución paraterminal, circunvolución del cíngulo, istmo del cíngulo, que sería la partecita de la curva en la que se dobla, digamos, esta partecita que estaría acá, por debajo del rodete, y después se dan cuenta acá que se continúa hacia la área temporal. En dirección al área temporal vamos a tener esa circunvolución que se llama circunvolución del parhipocampo o circunvolución parihipocampal. ¿Ok? Particularmente yo, y los textos que yo leo, a la primera parte se le denomina área septal o circunvolución subcallosa, pero más área septal. A la circunvolución del cíngulo se le dice circunvolución del cíngulo. Al istmo, no istmo del cíngulo, simplemente istmo, jamás lo escuché como istmo pericalloso, yo lo puse acá porque lo leí así como istmo pericalloso en algunos textos. Y circunvolución del parhipocampo, más que circunvolución parihipocampal, pero se entiende que se está hablando de lo mismo. Ahora, de todos estos nombres, se van a dar cuenta que el parhipocampo y eso se repite acá. Y acá dice hipocampo. Bueno, esta estructura, que se llama hipocampo, que lo vamos a desarrollar más adelante, no tiene que ver con el lóbulo límbico, tiene que ver con una estructura subcortical. O sea, son estructuras, son fibras y sustancia gris y blanca, obviamente, porque son fibras, del hipocampo, que son estructuras subcorticales. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el lóbulo límbico? Obviamente es la parte cortical más, si quieren, superior del telencéfalo. ¿Dónde encontramos el hipocampo? Por ejemplo, adentro o en relación interna o como estructura subcortical de la circunvolución del parhipocampo. ¿Ok? Dicho esto, volvemos al lóbulo límbico. Entonces dijimos área septal, circunvolución del cíngulo, istmo y circunvolución del parhipocampo. Esa es la nomenclatura que yo le doy. ¿Cómo se ve esto en esta imagen? Bueno, esta imagen en realidad aparecería así, pero no lo puse con animación. Esta presentación yo la voy a subir si me la piden. Siempre digo si me la piden, nadie me la pide, así que no la subo. Pero sepan que la pueden tener tranquilamente si me la piden. Y de hecho lo voy a subir en un ratito. Ahí saqué y borré. Dense cuenta que la última parte... Uy, hice cagada. La última parte, que es la parte que da vuelta, y esto es importante que se entienda o que lo puedan llegar a apreciar. Cuando yo quiero identificar la última porción, o sea, la porción del parhipocampo, o sea, esta que está acá, la última, voy a tener que rodear al mesencéfalo. Eso quiere decir que cuando yo encuentre el mesencéfalo al lado, siempre va a estar la circunvolución del parhipocampo. Y a la parte más anterior, vamos a borrar esto de la circunvolución del parhipocampo, va a haber una estructura que se llama uncus, que tiene que ver con una estructura que está adentro, que se va a llamar complejo amigdalino, que lo vamos a ver más adelante. Entonces empezamos a hablar del sistema límbico. Dijimos que el sistema límbico tenía una estructura superior o más superior si quieren, que sería el lóbulo límbico, y que el lóbulo límbico en principio vamos a decir que tiene 4 partes. Desde una vista inferior,
El lóbulo límbico, acá se ve claramente, esto sería el mesencéfalo, la porción tectal, la porción tegmental, la porción basilar. Y rodeándolo vamos a encontrar a la circunvolución del parihipocampo o parihipocampal. Y adelante vamos a encontrar el que sería, acá se ve raro, tendría que ser un poquito menos evidente este uncus, pero bueno, acá se ve bastante grande. Las otras estructuras para que nos ubiquemos, adelante tendríamos el hipotálamo, acá atrás tendríamos el cuerpo calloso, de hecho esto es el rodete del cuerpo calloso, y obviamente este es el hemisferio derecho, una vista inferior obviamente. O sea, lo que estamos haciendo es toda esta circunvolución del parihipocampo, marcándola. ¿Okay? El uncus, ven que acá está marcadito el uncus. Bueno, acá está bastante grande, digamos. El uncus adentro tenemos lo que dijimos antes como complejo amigdalino, que lo vamos a desarrollar más adelante, como estructura subcortical. Y adentro de la circunvolución del parihipocampo vamos a tener precisamente aparte del hipocampo, ¿okay? Que sería esto que dijimos acá. Dicho todo esto, espero que hasta acá vengamos bien. Yo esto lo pongo, o sea, cualquier cosita me preguntan, yo estoy respondiendo los mensajes. Les explico, yo esta clase la estoy grabando. Cuando ustedes la están viendo, yo estoy pendiente de los mensajes y escuchando la clase a la par de ustedes. Así que cualquier cosita me preguntan y yo les respondo. Dicho todo esto, pasamos entonces a verlo en un preparado. Como ya lo hicimos, se marcó en esta imagen. Vamos a ver cómo venimos de tiempo. Venimos bien. Por lo que, en esta imagen, que evidentemente ya por la tipografía del texto se dan cuenta que es del Rouvier, se agregan dos estructuras más. Vean cómo aparece una estría, que es una estría llamada estría diagonal, que este lóbulo tiene una etimología que se llama límbico, que tiene que ver con el limbo, que no tiene que ver con ustedes, no tienen que saberlo, pero sepan que el que termina de cerrar y darle nombre precisamente a este lóbulo es esta estructura que está acá. Esta estría diagonal que conecta la área septal, que sería esto, o subcallosa, que sería esta parte de la corteza, en dirección a la circunvolución del parihipocampo, o como lo pone el Rouvier, el parihipocampal. Es importante, y charlenlo en su TP, pero no es normal que hablen de una estría diagonal cuando están hablando de las estructuras del lóbulo límbico, ¿ok? Y acá se le agrega también el tracto olfatorio, que tiene que ver con lo que nosotros hablamos en su momento en cuanto al primer par craneal. Además, vean que hay una estructura, acá esta imagen la vamos a aprovechar bastante. Yo no recuerdo si fue el martes, y ya que estamos pasó el chivo, mañana martes tenemos la clase del seminario de orientación, donde vemos estas imágenes, que son del museo de Anato. Así que si alguno quiere darse una vuelta, es bienvenido. Pero lo que estamos diciendo es que arriba de lo que sería el cuerpo calloso tenemos que identificar estructuras como las estrías longitudinales, laterales y mediales, que tienen que ver con una estructura que se llama indicium griseum. Ahora lo vamos a comentar. ¿Por qué digo esto? Porque acá se ven estructuras grises como corteza, pero si se dan cuenta arriba el cuerpo calloso también está representado. Lo pusieron acá, qué pillos. Inducium griseum. Ese es el nombre de conjuro de Harry Potter. Ese nombre, Inducium griseum, es una estructura de sustancia gris que está por arriba del cuerpo calloso y que ese Inducium griseum contiene en sí mismo, o sea, lo digo de otra forma. El Inducium griseum está separado en 4 estrías que se llaman longitudinales, laterales y mediales, ¿ok? Entonces son 4 estrías que son continuas y que están por arriba del cuerpo calloso, que tienen estructuras de sustancia gris y que ahí están representadas. ¿Que tienen que ver con el lóbulo límbico? Sí, según algunos autores, no según el resto. Así que está bien que ustedes digan circunvolución del parihipocampo, istmo, lóbulo del cíngulo, o circunvolución del cíngulo, perdón, y área septal. Esas 4 partes tiene el lóbulo límbico, teniendo en cuenta que arriba del cuerpo calloso tenemos al inducium griseum, o inducium grisum, de donde van a emerger 2 estructuras que nos van a importar más adelante, que tienen que ver
Una es una circunvolución fasciolar. Bueno, ya que estamos lo digo ahora. ¿Se acuerdan ustedes que esto lo explicamos, a ver, ¿cuándo fue? Creo que fue hace 2 semanas, cuando hablamos de cuerpo calloso. ¿Se acuerdan ustedes que la circunvolución fasciolar, que yo les comenté que estaba al ladito? Sí, sí, no. Esto lo vimos, ya me estoy acordando, lo vimos con radiaciones. Lo vimos la semana pasada. La semana pasada lo vimos, cuando hablamos de radiaciones ópticas, de vía óptica, perdón, y cómo la circunvolución dentada, que era esta que estaba acá, termina siendo la continuación de la circunvolución fasciolar, que es esta que está acá. Y esta circunvolución dentada la vamos a encontrar como una estructura de lo que dijimos que estaba dentro de la circunvolución del parihipocampo. ¿Se acuerdan que estaba dentro de la circunvolución del parihipocampo? Sí, ¿se acuerdan que el cuadrito? Adentro de la circunvolución del parihipocampo estaba precisamente el hipocampo. Y si nos damos cuenta del hipocampo, encontramos 3 estructuras. O sea, el hipocampo son 3 estructuras. Uno que se llama subículo, el otro que se llama asta de Amón y el otro que se llama circunvolución dentada. Bueno, de estas 3 estructuras estamos hablando de la última, de la circunvolución dentada, o sea, de estructura gris que viene de algún lugar, que es la continuación de la circunvolución fasciolada, circunvolución dentada, y que termina acá adentro formando lo que se llamaría el hipocampo. Acá adentro no, a lo largo de toda la continuidad en la que se ve, ¿ok? Imagino que tienen algunas consultas, preguntas que ustedes tengan, háganlas, aprovechen de hacerlas ahora. Preguntas que yo haría, por ejemplo, en este preparado, identificame lo que correspondería al lóbulo límbico o qué estructuras del sistema límbico se encuentran en el telencéfalo de este preparado. En este esquema, por ejemplo, qué estructuras, con qué estructuras se relaciona hacia medial la circunvolución del parihipocampo, que sería lo que está faltando acá, o en este otro esquema, dónde ubicarías el uncus y qué cosa es. En este otro esquema se podría ver que es el mismo. Sí, cosas como esas. En este esquema, por ejemplo, no creo que alguien les pregunte qué es la estría diagonal o qué sería el indicium griseum, pero ya que ustedes lo saben, qué estructuras, si son fibras grises o si son fibras blancas, el indicium griseum, y qué, en relación a qué estructura fibrosa o qué fibras lo buscarían. Así que preguntas como esas podrían llegar a hacerse o hacerles después de visto este esquema, obvio. Entonces, dicho todo esto, terminamos con el lóbulo límbico y vamos a pasar a hablar ahora del hipocampo. Cuando hablamos de hipocampo, recuerden que estamos hablando básicamente de 3 estructuras. Esas 3 estructuras que dijimos antes, esto tenía animación, pero bueno, ya no importa. El hipocampo tiene que ver con este caballito de mar, que supuestamente tiene forma de caballito de mar, pero no de esta forma, sino que de esta forma. Sepan que van a encontrar en su lectura algo que les evoque a ese individuo tan lindo que tiene el mar. Ese caballito de mar le da el nombre de hipocampo a una estructura subcortical del sistema límbico. Eso quiere decir que pasamos de hablar del lóbulo al hipocampo, o sea, estructuras subcorticales, gris y blanca. Y el hipocampo tiene bastantes particularidades. Primero, lo que vamos a decir es que el hipocampo no es solamente un corte coronal a la altura, vamos a correr esto de acá, no es solamente un corte coronal a la altura del área temporal o del área de la circunvolución del parihipocampo, o sea, no es simplemente un corte coronal y ver el hipocampo acá adentro, no, es más que eso. De hecho, en este esquema, que es un libro que ustedes yo creo que ya deben conocer, que se llama Prometheus, vamos a encontrar, vamos a hacerlo más chiquito que me está tapando la imagen, ahí sí. Vamos a encontrar que la circunvolución, perdón, que el hipocampo es todo esto que está acá. Y de acuerdo a la perspectiva en la que yo lo vea, voy a ir describiendo diferentes cosas, ¿ok? Lo primero es identificar con qué cosas se relaciona. Esta es una vista superior. Si es superior, evidentemente, lo que vamos a ver acá lateralmente va a ser
parte de la encrucijada, la asta occipital hacia posterior, la asta temporal hacia anterior. Recuerden que siempre por fuera tenemos fibras de asociación, como dijimos antes, el fascículo longitudinal inferior tendría que estar a esta altura. Acá vemos el cuerpo calloso. Acá adelante tendríamos que tener el tálamo, cosa que acá en este esquema no lo sacaron directamente. ¿Por qué? Porque encontramos esta estructura que es la fimbria, que da la vueltita posteriormente al tálamo. ¿Ok? Y como dijimos antes, siempre el tálamo, que si quieren lo podemos dibujar acá como una pelota, siempre el tálamo va a tener una relación superior a lo que sería, más o menos por acá estaría el tálamo, y que está debajo del tálamo, el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces si sacáramos el tálamo, lo sacamos, acá abajo debería estar el mesencéfalo. Y dijimos que al lado del mesencéfalo, ¿qué cosa estaba? Dijimos que al lado del mesencéfalo estaría esta estructura que se llama circunvolución del parhipocampo. Y dentro de la circunvolución del parhipocampo teníamos una porción más anterior, que era el uncus, que adentro teníamos al complejo nuclear amigdalino, se me olvidó el nombre amigdalino, y adentro de la circunvolución del parhipocampo, o sea, en este trayecto íbamos a encontrar al hipocampo, que es de lo que estamos hablando ahora. O sea que todo esto, esta imagen la estamos viendo desde arriba, pero si lo estuviésemos mirando o sea, esto es una vista superior de lo que sería el hipocampo. Si lo quisiéramos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir? Si quisiéramos, no me sale la palabra. Uy, ahora que me estoy acordando, no compré. Bueno, si lo quisiéramos ver por debajo, tendríamos que tener esta visión. Y acá adentro vamos a encontrar el hipocampo, ¿ok? Me acordé de que me olvidé de comprar algo. Madre mía. Entonces, este que es el hipocampo lo podemos describir en un corte desde esta perspectiva simplemente, o lo podemos describir desde 3 cortes, pero siempre teniendo en cuenta lo mismo, que es que el hipocampo es una estructura compuesta por 3 partes. Esas 3 partes, si quieren las volvemos a repasar. Una es la circunvolución dentada, que ya dijimos que viene a ser la continuación de la fasciolar, que es la que viene por arriba o en dirección al rodete del cuerpo calloso. El otro es el asta de Amón, que también se le llama formación del hipocampo propiamente dicha, si está bien escrito, y el subículo o subiculum, que son 3 estructuras que forman al hipocampo o la formación del hipocampo. Dense cuenta que ninguna, inclusive, teniendo tanta nomenclatura, y este es el gran problema que este tema tiene, que depende de dónde se lee, siempre se le va cambiando el nombre a las mismas estructuras. Pero no se le pone el nombre, por ejemplo, nadie le agarró y le puso subiculum a la circunvalación del parhipocampo. Así que se respeta. ¿Ok? Así que cuando ustedes le dicen, háblame del hipocampo, les están hablando de esta parte. Cuando les hablan o sea, le están diciendo estas 3 estructuras. ¿Ok? Cuando hablan de la formación del hipocampo, es lo mismo que hablar del hipocampo. Nada, este esquemita, si pueden, no sé por qué no lo tienen los textos, pero si pueden saquen una captura, así lo tienen como machete, tanto para seguir esta clase como para cuando tengan que estudiarse bien los nombres. Y siempre cada cosa es una estructura, ¿ok? Yo no estoy tratando. Siempre recuerden que neuroanatomía es neuroanatomía, o sea, estamos identificando la parte estructural. Así que todo es algo, no puede quedar en el aire como, el hipocampo, típico en un examen que uno le preguntan qué es el hipocampo y ustedes le responden subículo, asta de Amón y circunvolución dentada. ¿Y dónde está el subículum? Y bueno, queda en la nada porque sabe que subículum es una parte del hipocampo, pero no sabe dónde está ni cómo ubicarlo. Volviendo al hipocampo, que es este que está acá, podemos describirlo desde esta perspectiva, que es algo que no se suele preguntar demasiado, pero a raíz de esta perspectiva tenemos estos 3 cortes, que son 3 cortes coronales, del cual este es el más común y este probablemente sean los 2 más comunes para ser evaluados. Entonces, si al hipocampo nosotros lo vemos desde la asta occipital, vamos a encontrar estos dientes
o estos pies del hipocampo, que son pequeños eh, lobulaciones que se ven acá, que lo vamos a ver más adelante. Y de hecho, si me dan un segundo, a ver si no me demoro mucho, hay un preparado muy lindo en nuestra cátedra, que es la cátedra 2 de anatomía, en donde se ve, lo encontré al toque. Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo que se hizo acá, estoy haciendo algo que no tengo que hacer, pero estas imágenes las vamos a ver mañana. Pero lo que hicimos acá fue romper o disecar lo que sería el lóbulo temporal. Vemos acá parte del lóbulo de la ínsula. Llegamos a la prolongación occipital, perdón, prolongación temporal del ventrículo lateral, y vemos acá recién desde el lateral a lo que sería el hipocampo. Eso que está ahí serían los pies o los dientes o las lobulaciones del pie del hipocampo. Había otra imagen ahora que me estoy acordando. Acabo de hacer una tontera. Bueno, esto lo vamos a ver mañana, así es que cualquier cosita. No, esta no era la imagen que quería, hay una imagen mejor, donde se ven las lobulaciones específicamente. Bueno, lo vemos mañana. Entonces, también vemos que el hipocampo obviamente es todo esto, y que hay estructuras que se agregan, como por ejemplo la fimbria. Nosotros acá la fimbria no pusimos como parte del hipocampo, y no es parte del hipocampo, pero es una estructura que es continuación del fornix, y que es fibras, es sustancia blanca y que está al ladito del hipocampo, ¿okay? Así que ojo con eso, es la fimbria del hipocampo, o simplemente fimbria, ¿okay? Esa es la parte que se extiende del fornix. Y hacia medial tenemos lo que se denomina circunvolución dentada, y mira que creo que no le puso el nombre. Sí, me equivoqué. Yo siempre le termino agregando cosas a esto. Vamos a ver si puedo. No, lo corté. Denme un segundito porque acá me falta hacer algo. No, lo corté. Ok, vamos a hacerlo. No, debe estar acá. Lo que pasa es que quiero agregar, pero es una imagen que hice hace mucho tiempo y de vago agarré y lo corté y lo pegué. No lo escribí. Y como no lo escribí, vamos a agarrar este. No sé, no hay chance. Son todas imágenes, creo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, a ver, última. No sé. Lo que vamos a hacer es escribir acá. Porque, ¿qué pasa? A la circunvolución dentada también se le puede decir, obviamente, giro dentado. Pero a veces ustedes no saben que giro. Vamos a ponerlo como blanco. Perdón, pero para que lo puedan tener a mano. Y ya queda. Se revé de otra forma, de otro tipo de letra, pero creo que ya me acuerdo. Esa letra es Avenir. Me encanta el Avenir, pero el condensado. Ahí está, esa es. Vamos a ponerlo. Ahí está. Entonces, giro dentado o circunvolución dentada. Y ahora sí creo que no nos falta ningún nombre. Volviendo acá, entonces tenemos un giro dentado o circunvolución dentada, que es la estructura más medial de todas las estructuras del hipocampo. Eso quiere decir que si ustedes ven algo que está al lado del mesencéfalo, probablemente sea el giro dentado. Ahora lo vamos a aclarar igual. Ese giro dentado dijimos que era la continuación de la circunvolución fasciolar o fasciolada, que si quieren, justo cuando lo fui a buscar, me di cuenta que estaba acá, este esquema que está acá, que sería esto. Esto que está acá sería la circunvolución fasciolar, que es el 7, que viene de acá arriba del cuerpo calloso. Esta imagen nosotros ya la vimos, pero bueno, acá la tiene mejor. Y se continúa hacia inferior, ¿ok? Y ver, el hipocampo es porque tiene forma de hipocampo. Este sería un hipocampo. Lo puse acá. Lo que pasa es que este esquema, esta clasecita la estoy reciclando de una anterior. Ahí ven que tiene forma de hipocampo. O sea, tuvieron que sacar todo para encontrar la forma de hipocampo. Y las lobulaciones de los pies del hipocampo serían estos. O sea que esto sería lo que viene por arriba del fornix. ¿Ok? En fin, vamos de nuevo hacia arriba. Si no nos da el tiempo en 45 minutos, tranqui, que lo vemos en otra clase. A mí del lóbulo límbico les puedo hablar 60.000 horas.
Del lóbulo límbico no. Bueno, también, pero del sistema límbico se puede hablar muchísimo. Así es que, volviendo a este texto, ¿por qué me acordé de esto? Ah, porque el medial de todo sería el giro dentado. Esto del surco hipocampal no nos sirve ahora, quizá nos pueda servir más adelante. Y donde dice giro parihipocampal se refiere básicamente a la circunvalación del parihipocampo, que es esto que está abajo. ¿Ok? Dicho de otra forma, lo más inferior obviamente va a ser la corteza. Si yo saco la corteza voy a encontrar al hipocampo. Lo que me está mostrando acá es que lo más profundo es la corteza, y que si saco la corteza encuentro esto que es el hipocampo. ¿Ok? Entonces, si hacemos un corte bien, una cosa que no sé por qué no está bien representado acá, es que adelante del todo el hipocampo, o sea, en este punto, bien anterior, en la punta de la prolongación temporal, voy a encontrar precisamente al complejo amigdalino, el complejo que dijimos que era también parte del sistema límbico y que era un núcleo que formaba el uncus de lo que dijimos era la circunvolución del parihipocampo. Entonces, en un corte anterior, las estructuras las voy a encontrar así. ¿Qué estructuras voy a buscar? Las tres de siempre. El asta de Amón, la circunvolución dentada y el subículo o subículum. Entonces, vamos a empezar en el principio, o de posterior hacia anterior. En esta parte encontramos que esto es algo que pasa muchísimo, y creo que también lo agregué, por favor. No, no lo agregué, pero tiene su porqué. Vieron que cuando hablamos de circunvoluciones siempre hablamos de corteza. Y cuando hablamos de áreas, cuando hablamos de área estamos hablando de una división más bien funcional. Área de Brougham, área entorrinal también tiene que ver con una cosa más funcional. Entonces esta región entorrinal se refiere a la corteza que está asociada en una pequeña parte que tiene que ver con el lóbulo límbico. Lo digo de otra forma. Nosotros vamos a ver que o ustedes cuando lo leyeron, ya se dieron cuenta que cuando vieron olfato, que es el primer par craneal, el olfato tenía la característica de que iba directamente a la corteza. ¿A qué partes? A unas regiones como por ejemplo la entorrinal, que ese es un nombre, o área entorrinal, que es un nombre que tiene la corteza, que es la misma corteza que cuando decimos circunvolución del parihipocampo. O sea, cuando decimos área, ¿se acuerdan de la área 312, que es la que todos saben? Bueno, esa área que tiene que ver con algo motor, que se acuerdan de las vías, bueno, esa área que se llama 312 tiene nombre de circunvolución algo. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo. Simplemente que está hablando de región entorrinal cuando se está refiriendo a la circunvolución del parihipocampo. Esa circunvolución del parihipocampo que dijimos que era lo que estaba más inferiormente, esto es un corte coronal, donde esto es inferior y esto es superior, esto es medial y esto es lateral. La circunvolución del parihipocampo, que sería esta estructura que estaría acá, la circunvolución del parihipocampo, sí, lo dije bien, la circunvolución del parihipocampo, vean que pasa de sus capas comunes de corteza a ser 3. Pasan de ser, si mal no recuerdo, eran 6, a ser 3, ¿ok? Y esa transición es la que se denomina subículo o subículum. Cuando ese subículum transita y da la vueltita nuevamente hacia medial, o sea, esta vueltita sería la que forma las lobulaciones que encuentro en el pie del hipocampo en esta parte, o sea, cuando se va desde circunvolución del parihipocampo, ingresa hacia lateral y vuelve hacia medial, o sea, esa vuelta se va a llamar asta de Amón o hipocampo propiamente dicho, como dijimos antes, asta de Amón o formación del hipocampo propiamente dicha. Esa asta de Amón, cuando se da la vuelta, vuelve hacia medial y va a tener relación nuevamente con el giro dentado o circunvolución dentada, que es la porción más medial del hipocampo que dijimos que era esta que estaba acá. Entonces, esas tres estructuras, subículo, giro dentado o circunvolución dentada y hipocampo, en realidad, giro dentado, subículo, giro dentado y asta de Amón serían las tres estructuras que acá dice hipocampo, está mal. Serían las tres estructuras que forman al hipocampo, ¿ok? Vean que hay una sustancia blanca que sería esta fimbria que también se nos cuela en el esquema, pero no porque forme parte de la formación del hipocampo, sino porque va a ir
a relacionarse con la información de la sustancia gris de acá. Y acá vamos a hacer una aclaración. Ven que hay sustancia blanca, o sea, siempre la sustancia gris es periférica. Pero acá pasa que pasa a ser periférica a ser más bien profunda. Y de hecho, en esta vueltita que sería el asta de Amón, aparece una estructura de sustancia blanca que se llama alveus. ¿Ok? Ese alveus va a llevar la información del hipocampo en dirección precisamente de la fimbria del hipocampo, que va a ser la prolongación de la fimbria del fornix. ¿Con esto qué quiero decir? Esto es lo que estoy diciendo, es que acá adentro hay una estructura que se llama hipocampo. Ese hipocampo, propiamente dicho, va a tener información del fornix, que ustedes se acuerdan que el fornix ya iba a ir al hipotálamo, por sus pilares precomisurales y postcomisurales, al área septal. Entonces empezamos a relacionar que el fornix con sus fibras de proyección nos van a... Recuerden que el fornix tiene de proyección y de comisurales. Esas fibras de proyección me van a conectar estructuras subcorticales como el hipocampo con estructuras del hipotálamo o núcleos septales del telencéfalo o núcleos, si quieren, ¿cómo se dice? Del hipotálamo, como los cuerpos mamilares o los complejos mamilares o los núcleos mamilares, como le quieran decir. ¿Ok? Entonces, acá vemos lo mismo. Circunvolución del parihipocampo, la vueltita y la transición es el subiculum, la que vuelve hacia medial sería el asta de Amón y la que vuelve a relacionarse hacia afuera es el giro dentado. Arriba tengo la fimbra y por fuera tengo el alveus. ¿Ok? Alveus lo vamos a encontrar escrito más adelante, así que no lo vamos a encontrar escrito. Acá está, a ver. Aquí está, alveus, así se escribe, alveus, tal cual como se dice. Ahora lo vamos a ver esta imagen. ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos bien, 40 minutos. No venimos bien. Uy, el Uriel se desesperó. No venimos bien. Venimos con 40 minutos, así es que no. Bueno, llegaron las chicas. Entonces, estábamos hablando de que no. Entonces, lo que estamos viendo acá sería cómo se enrolla esta. Ay, gracias por eso. Ay, qué bueno. Entonces, esto que sería, o sea, ¿cómo termina? Vamos, concentración de nuevamente. Vamos a poner esta imagen acá. Esto es como se tendría que analizar el hipocampo. El hipocampo. Como dijimos, el hipocampo tiene tres partes. Esto sería un hipocampo, un corte coronal del hipocampo, en el que sabemos que esto es... Ay, mira qué lindo. Esto sería medial, esto sería lateral, inferior y superior. Dijimos que de la circunvolución del parihipocampo, que era el lóbulo límbico, la vueltita se llamaba subiculum. Lo amarillo acá sería la sustancia gris del asta de Amón, o cornu amonis. Y lo que sería que protruye nuevamente hacia medial sería el giro dentado. ¿Ok? Siempre aclarando que de la prolongación del subiculum y del asta de Amón va a rodearse por estas fibras blancas que serían el alveus, que sería lo más medial. O sea que acá estaríamos dentro del ventrículo lateral, prolongación temporal. En dirección, esas fibras blancas, en dirección a la fimbria del hipocampo, que terminaría siendo el fornix hacia posterior y lateral. Y el giro dentado bien medial. ¿Okay? Este sería el surco hipocampal, que sería el que me separa la transición del subiculum o del parihipocampo y el subiculum con el giro dentado, y eso. Hasta acá todos me siguen. Si yo desgloso todo esto, entiendo que lo que tengo como rosita sería el asta de Amón, lo que tengo como amarillo sería, lo que tengo rosita sería el giro dentado, asta de Amón, subiculum y circunvolución del parihipocampo. Y de esta forma queda enrollado para terminar viéndolo como lo vimos recién. No se complica en la existencia mucho en los tipos de ¿cómo decirlo? Esta subdivisión de las fibras y de las estructuras que tenemos en el hipocampo, porque no se los van a preguntar, primero y principal. Vean que acá está justo lo que les decía antes, el giro parihipocampal sería la área entorrinal. Por ejemplo, no les van a preguntar stratum, radiatum, esto está sacado del libro de neuroanatomía del Gray en serio, ¿no? El Gray para estudiantes. Ese libro tiene
extensa, muy extensa descripción de estas estructuras. No se los van a preguntar, así es que tranquilos con este tema, pero sepan que hasta ahora hablamos del lóbulo límbico y hablamos del hipocampo. Como lóbulo límbico, estructura cortical del sistema límbico, y el hipocampo como estructura subcortical del sistema límbico. Esto sería una forma de verlas. Si eran 6 capas, evidentemente. Esto no tiene importancia, pero sepan que... No me voy a ir por... no me voy a ir por las ramas con el del isocorte y todo eso. Circunvolución del parahipocampo, base medial, subículum, astradamón, girodentado arriba, fimbria. Y arriba de la fimbria, vean que pasa lo que les decía antes. Las arterias están dentro del espacio subaracnoides. Ese espacio que estaría acá, en un punto, se relacionan con el plexo coroideo para formar el líquido cefalorraquídeo, que sería el ventrículo, en este caso, lateral, prolongación occipital. Prolongación temporal. Arriba tengo al caudado y recuerden, acá lo voy a poner, a ver si se ve. Recuerden que vamos a tener estructuras como la cestría terminal y el caudado, no se ve. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se ve esto en un preparado? Así. Vamos a tener nuevamente, esto es un corte coronal, vemos un hemisferio. Claramente encontramos que acá hay una continuación hacia inferior. Esto nos evidencia que esto tendría que ser algo de tronco encefálico. Esto va a ser el tálamo, arriba el caudado vamos a tener el cuerpo calloso, vamos a tener ventrículo lateral, y hacia inferior vamos a encontrar lo que sería la circunvolución del parahipocampo al lado del tronco encefálico, que sería esto, circunvolución del parahipocampo. Vean cómo cambia esta corteza, es diferente a esta que se está haciendo transición. La que queda horizontal siempre va a ser el subículum, la vueltita va a ser el astradamón, y la que protruye hacia medial va a ser el girodentado. ¿Ok? Así como lo dije, así se ve, así lo tienen que describir, porque a veces se ve mal como se ve en esta imagen. Pueden decirme que esto es la fimbria y que el girodentado sería esto y que la fimbria queda arriba. La realidad es que no se ve todo tan bien como la imagen que vamos a ver más adelante. Aunque ahora que estoy pensando, no, porque estos preparados son nuevos de la cátedra y yo no los vi todavía. Voy a ver si se ve genial o no se ve genial esto. Sí, se revé acá. Esto sería la formación del hipocampo. Bueno, esto lo vamos a ver mañana. En fin, ¿cómo se ve esa? O sea, esto es un preparado macroscópico. No sé si se acuerdan, pero yo les subí un video chiquitito, cortito, de unos minutos, creo que 10 minutos, 5 minutos. No, sí fue 5 minutos, de radiaciones ópticas. En ese video les mostré una página muy muy buena que tenía preparados como estos que van a ver ahora, que es este. Este no es no es de esa página, pero hay preparados como estos. Este es un zoom, si quieren, a este nivel, pero un preparado tiene otro tipo de tratamiento. Este es un corte, ¿ok? Este corte coronal, nuevamente vemos acá corteza del parahipocampo, el subículum, perdón, acá está mal. Esto sería el subículum, esto sería la corteza del parahipocampo que no se alcanza a ver. El subículum es la transición, después tengo esto que es el astradamón. Vean que acá lo más oscuro se ve como si fuese... Lo más oscuro es sustancia blanca y lo más blanco es sustancia gris, por eso digo, esta es corteza, circunvolución del parahipocampo, subículum, astradamón y nuevamente girodentado. Todas estas tres estructuras serían el hipocampo. Por fuera y lateralmente voy a encontrar el alveus, que sería el que está marcado, sí, está marcado ahí, llegando a la fimbria del hipocampo, y arriba de la fimbria veo el ingreso, o por donde tendría que ingresar la arteria para formar a este plexo, que es el plexo coroideo del ventrículo lateral, porción occipital, prolongación temporal. ¿Por qué digo todo esto? Porque arriba tengo al caudado, sustancia gris, vean cómo se ve, sustancia gris, y al otro lado, y medialmente tengo a ese ST, que significa estría terminal. ¿Ok? Esa estría terminal es importante porque va a ser la que va a conectar el complejo amigdalino con otras estructuras. Yo no lo dije todavía, pero ahora lo digo, el complejo amigdalino es parte del sistema límbico.
Al ser parte del sistema límbico, yo lo tengo que conectar de alguna forma con el sistema. Bueno, ya no nos dan los tiempos, pero vamos a saltarnos un poquito. Esto lo vamos a pasar por arriba. Todas las imágenes, vamos a decir dos cositas de cada una y terminamos, para que no se nos haga muy largo. Este esquema, vamos a borrarlo por ahora. En este esquema alcanzamos a ver que el complejo amigdalino queda por adelante de esto que era el hipocampo. El complejo amigdalino tiene tiene varias conexiones importantes, entre ellas una que es hacia medial directamente con el hipotálamo, sea con núcleos como estos o con núcleos como los del hipotálamo. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que me importa, y de este esquema lo que quiero sacar es esto. Es que la estría terminal, que dijimos que era una estructura que venía siempre a la par del fornix y de la fimbria, ¿lo ven? Va a conectarme precisamente con núcleos del área septal. ¿Se acuerdan que dijimos que, acá se ve perfecto, tenemos la circunvolución del parihipocampo, el istmo, la circunvolución del cíngulo y el área septal? Bueno, el área septal por debajo de la lámina terminal del pico del cuerpo calloso, adelante de la lámina terminal. Este esquema, no sé por qué lo corté, pero se los voy a dejar para que lo vean bien. Debajo del pico del cuerpo calloso, pero por arriba y anterior a la lámina terminal, vamos a encontrar esto. Ah, lo corté no, al pedo. No se alcanza a leer tampoco. Vamos a dejarlo como está. O sea que lo que estoy diciendo es que esto que es el complejo amigdalino está conectado con los núcleos que están dentro del área septal, o sea, los núcleos septales, por medio de una estría que se llama estría terminal, que es la azul, que ven acá, que va desde los núcleos septales directamente hacia el complejo amigdalino. Conclusión. Nosotros acabamos de describir 3 estructuras, en realidad dijimos 4 estructuras del sistema límbico grises. 1, 2, 3, 4, 5 estructuras. Las repasamos. Uno es el complejo amigdalino, que ustedes seguramente lo estudiaron aparte y en su momento, como estructura subcortical. Otra estructura es el hipocampo, que dijimos que sería el que está por dentro de la circunvolución del parihipocampo, que tiene sustancia gris, que está compuesto por 3 partes y que está acá adentro. La otra estructura es el indicium griseum, que estaba arriba del cuerpo calloso, ahí llevamos 3. La cuarta estructura de sustancia gris son los núcleos de la región septal, o sea, los núcleos septales, que están por dentro del área septal. Y la quinta estructura gris sería directamente el lóbulo límbico, que dijimos que era toda la corteza que rodeaba estas 4 estructuras de sustancia gris. Dicho todo esto, hemos enumerado estructuras del sistema límbico grises, ahora las tenemos que conectar y vamos a darnos cuenta que dentro del tronco encefálico y dentro del diencéfalo vamos a encontrar estructuras grises que también son parte del sistema límbico. Entre ellas, los núcleos del hipotálamo, como son el complejo mamilar, núcleos del mesencéfalo, acá vemos el núcleo rojo, por ejemplo, núcleos del diencéfalo como las glándulas, las avénulas, que eran parte del epitálamo, etc. Entonces, ¿cómo se conecta todo? Este es un esquema que odio, porque pareciera que el caudado, que es un núcleo, un ganglio de la base, o núcleo de la base, o como lo quieran denominar ustedes, que está conectado directamente con el complejo amigdalino, y no es así. Este cuerpo amigdalino es el complejo amigdalino y no está conectado con la cola del núcleo caudado. Esto no está así. De hecho, quien va al núcleo amigdalino, al complejo amigdalino, otra estructura que va a la par del caudado y de la fimbria, del fornix, que sería la estría terminal. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a hablar de la sustancia blanca, ¿ok? ¿Por qué? Porque las 5 estructuras que dijimos del telencéfalo las vamos ahora a conectar por medio de diferentes estructuras. Una de ellas es la estría terminal, otra va a ser la estría medular y la otra va a ser la estría son 2 estrías, estría terminal, estría medular. Vamos a hablar de unas fibras tálamo, o perdón dicho,
tálamo-mamilares o mamilotalámicas, en realidad, y fibras tálamo-corticales. ¿Ok? Entonces, en este esquema, vamos a borrar esto. En este esquema se representa lo que dijimos antes. Tenemos dos, si quieren, círculos, uno azul y otro amarillo. Cuando nosotros hablamos de conexiones del sistema límbico, tenemos que conectarlo por medio de fibras blancas. ¿Ok? Una de ellas, no, vamos a hacerlo mejor con este otro esquema, que es más sencillito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno del Haynes muy bueno, que no lo estaría encontrando, que creo que no lo puse. A ver, ¿dónde estaría? No lo puse. Acá está. No, este no es. Pero bueno. Van a haber circuitos que conectan, por ejemplo, mi núcleos septales con... O sea, como que el centro de todo el sistema límbico es la sustancia gris, evidentemente. Pero vamos a tomar varios puntos donde nos vamos a dar cuenta que se interconectan. No vamos a descender al tronco encefálico y vamos a pasar por hipotálamo solamente, porque la realidad es que uno de los pocos circuitos que quizás les lleguen a preguntar va a ser este, que es el circuito de Papez, y que no desciende al tronco encefálico. Pero sepan que los circuitos que se producen a través del sistema límbico se proyectan al tronco encefálico. Lo digo de otra forma. Un circuito es, yo empiezo en un lugar y termino en ese mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de alguna forma integro en el sistema límbico información en el que inicio en un punto y vuelvo a ese punto, como concepto básico. No me acuerdo por qué puse esto. Bueno, acá me puse a descifrar algunas cosas, pero que a ustedes no se los voy a dar. Bueno, entonces podemos decir que si yo tengo información, vamos a hacer esto, si yo tengo información en el hipocampo, que es este, yo puedo mandar información, integrar esa información con cualquiera de los otros puntos del sistema límbico. Por ejemplo, con los núcleos septales. ¿Por medio de quién? Por medio de la fimbria. Fibras precomisurales, o si quiero mandar esa información del hipocampo a los cuerpos mamilares, por medio de las fibras postcomisurales. Ahora, del área septal, ¿puedo mandar información a las avénulas? Sí. ¿Por medio de quién? De esta estructura que está acá, que se llama estría medular. ¿Y puedo del área septal mandarle información al complejo amigdalino? Sí, también por medio de la estría terminal. Hasta acá. Conclusión. Las dos estrías las voy a usar ambas para comunicarme, primero, la estría medular con las avénulas del epitálamo, la estría terminal con el complejo amigdalino. Y en cambio el hipocampo va a usar al fornix para conectarse con los cuerpos mamilares del hipotálamo y con los núcleos del área septal. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hablar ahora de un circuito, que es el circuito que se suele evaluar o que se preguntaba clásicamente, que es el llamado circuito de Papez. Este circuito se describió en su momento con el hipocampo. Ustedes saben, esto charlenlo porque es un punto lindo para charlar en el práctico, que es qué uso tiene el hipocampo en cuanto a la memoria, largo plazo, corto plazo. Hay varios ejemplos bastante interesantes como para charlar de esto bastante prolongadamente en su TP. Pero ¿qué es el circuito de Papez? Como les dije antes, es un recorrido en el que llegamos al mismo lugar de donde iniciamos. Por ejemplo, si yo estoy en el hipocampo y quiero volver al hipocampo, el circuito de Papez haría este trayecto. La información del hipocampo me la llevo por medio del fornix, fimbria, voy a ir detalladamente, fimbria, cuerpo del fornix, fibras postcomisurales, núcleos mamilar o complejo mamilar, como ustedes lo digan, o cuerpos mamilares, como ustedes quieran. De acá voy a ir las fibras al tálamo, a unos núcleos que se llaman núcleos talámicos anteriores. Esa fibra que me conecta a estos dos puntos del diencéfalo se va a llamar, lo que les dije antes, el tracto mamilotalámico. Después del tálamo van a ir tálamo corticales. ¿A qué corteza? A la de la circunvolución
del cíngulo, que era parte de mi lóbulo límbico. Esa corteza va a asociarse a lo que está adentro, que se llama fibras de asociación largas, como por ejemplo el cíngulo, y del cíngulo, que son fibras de asociación, llego nuevamente a la formación del hipocampo. ¿Ok? Ese circuito es conocido como circuito de Papez. Es importante ahora, no del todo. Hay muchas entradas y salidas de este circuito y en su momento se describió para querer interpretar lo que son las emociones. Supuestamente, no supuestamente, hasta ahora lo que se ha estudiado en este tema es que el sistema límbico es el que tiene que ver con la adhesión entre la memoria y las emociones. Es algo que ustedes van a charlar con su teórico correspondiente y en su práctico correspondiente, y lo van a terminar de desarrollar en segundo año. Pero sepan que el circuito de Papez es así de cortito y se vería de esta forma. Ey, para con el Suriel. Este se vuelve loco que está jugando con la Sofía. Acá estamos, por ejemplo. Esta es una imagen, es una vista medial en la que podemos ver. A ver, vamos a hacerle zoom. Este Uriel no se quiere comportar. Entonces lo vemos desde medial. A ver si lo agrandamos. Ahí está. Entonces tenemos. Esto sería anterior, posterior, inferior, superior. En donde tenemos el cuerpo calloso que acá se disecó. Arriba del cuerpo calloso tendríamos que tener el cíngulo. En realidad no se ve el circuito de Papez acá. Lo que sí se ve es esto que es el complejo mamilar. Se ve acá un poquito lo que sería el complejo amigdalino. Esto sería la estría terminal del complejo de los cuerpos mamilares. Tendríamos este tracto mamilotalámico, esta porción que sería el tracto o la parte fibras postcomisurales. Esta sería la comisura anterior, fibras postcomisurales. Y no me acuerdo por qué puse pero eso es lo que se ve. Del lóbulo del circuito de Papez se ve eso. Hay una lindo, voy a hacer trampa de nuevo. Hay una foto muy copada en el que se puede llegar a evidenciar bien esto. A ver si lo encuentro rápidamente, se las muestro. Si no, lo dejamos para otra vez. Mañana seguramente esto lo voy a ver con detalle. Pero no lo estaría encontrando. Bueno, hay un preparado en Cátedra 2 en el que sí se ve el circuito de Papez, o se puede llegar a seguir la orientación. Vean que acá esto podríamos... No, en realidad no. Pero bueno, sepan que... Bueno, hablemos un poquito de esto ya que lo estamos viendo. El cuerpo calloso acá se sacó directamente. Arriba tenemos fibras que podrían ser representadas tranquilamente por lo que sería el cíngulo, pero partecita chiquitita. El cíngulo es más amplio que esto, que rodea todo esto. Acá se pierde nuevamente, se ve el complejo amigdalino, no se ve la formación del hipocampo, está totalmente disecado, y esto tendría la estría terminal. Ahí estoy en duda, porque podría ser una representación del giro dentado. Hay otros preparados que se ven mejor. No me acuerdo para qué puse ahora. No me acuerdo para qué lo puse. Pero ahora me quedo en deuda. A ver si encuentro algo por acá donde se pueda ver bien. No, puse no me acuerdo por qué. Bueno, les debo entonces una imagen como corresponde del circuito de Papez para que lo puedan llegar a apreciar bien. Acá se ven fibras de asociación y comisurales básicamente. Pero bueno, la idea era que dure 45 minutos, ya estaríamos pasando, creo que ya llevamos 60 minutos. Cualquier consulta, recuerden que esto lo estamos... pregunten, sáquense todas las dudas que tengan ahora. Y recomendación de textos. La realidad es que no les recomiendo ninguno. No lo lean. Vayan al TP con el único motivo, después de las estructuras que acabamos de identificar como, lo digo de otra forma. ¿Qué es lo que se evalúa del sistema límbico? El hipocampo y el lóbulo límbico. Las conexiones del circuito de Papez, entendiendo que tenemos una estría avenular. A ver si lo pongo de nuevo.
y una estría terminal que me puede conectar en el circuito de papel, por ejemplo, no hace nada, pero ni en la terminal tampoco. Pero si yo quiero conectar, por ejemplo, el área septal con las avénulas, ¿con quién lo hago? Con la estría medular. Si quiero conectar el área septal o los núcleos septales con el complejo amigdalino, ¿con quién lo hago? Con la estría terminal. Esas dos cositas las tengo que saber. Otras cositas, esto que se está viendo en imágenes, que sería el circuito de Papez. El hipocampo, lo que dijimos hace un momento. Del hipocampo verlo bien. Identificar sus tres estructuras, como dijimos antes. Inclusive hay gente que pide que hasta inclusive que lo esquematicen en un dibujo. Lóbulo límbico. Y eso, básicamente. Entender bien estas estructuras y nomenclatura. Y eso, no se compliquen la existencia porque el texto los va a llevar a la función. Y si bien es cierto, es muy importante que la entiendan, no es trascendente que comprendan la función de lo que significa el sistema límbico actualmente. Dos cositas antes de terminar. ¿Se acuerdan que yo les dije estrías medulares? Bueno, la estría medular, que acá está representada como que va a la vénula, acá en otro esquema está representada nuevamente los dos tálamos, y la estría medular va a ir desde anterior, desde el área septal, en dirección a este 14 que sería la vénula. ¿Ok? Para terminar acá, que sería el epitálamo. Como se ve esto en otro esquema, así. Tengo los núcleos del área septal adelante, o sea, en esta región que estaría acá, y la conecto por medio de este número que sería el 4 con mi avénula, que acá está con número 9. Hay una comisura avenular, que es otro, que acá seguramente estaría representado como 10, a ver, sí, como 10, la comisura avenular, que es algo que no se pregunta mucho, pero sepan que las dos avénulas están conectadas por fibras comisurales. Y la estría medular sería esta que estaría acá, yendo en dirección al área septal. Complejo mamilar. De complejo mamilar voy a los núcleos anteriores del tálamo y de acá para arriba. ¿Ok? No, en realidad sí, que sería este 5 que estaría acá. Y de acá para arriba, como las tálamo corticales. Pónganle pause, escríbanlo, traten de ver las estructuras. Y eso, muchachos. Estaba diciendo que qué cosa es lo que se tomaba. Hipocampo, lóbulo límbico, circuito de Papez, área septal, complejo amigdalino. Y cómo interconecto estas estructuras. Básicamente eso. Es muy poco probable que salgan de la circunvolución fasciolada y del indicium griseum. Así que eso, quédense tranquilos. Los textos lo desarrollan, sí, y de forma extensa, así es que traten de no divagar mucho con eso. Miren cómo se ve esto. Esto que les digo no es algo que se evalúe demasiado, pero sepan que este es el cuerpo calloso y las estrías. Esta sería una estría longitudinal medial y esta sería una estría longitudinal lateral del indiceum griseum. ¿Cómo me cuesta ese nombre? Indiceum griseum. Indicium griseum, ahí está. Así es que eso, que serían las estrías que habíamos visto acá arriba del cuerpo calloso. Nada, muchachos, traten de estudiar, no se compliquen mucho con sistema límbico. Esa es la Sofita cuando una vez les saqué una foto cuando estaba estudiando tronco encefálico. Sepan que este es un tema que se evalúa, que todos le temen, que desde lo estructural es solamente lo que acabo de decir. Y nada, cualquier cosita usen las redes sociales para preguntarme. Muchas gracias por su atención y terminamos con uno de mis chistes malos. Éxitos.